Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias por seguir junto a la señal de Ecuador TV. La doctora Patricia de la Torre, quien es politóloga con un PhD en Estado y Sociedad, ya se encuentra en nuestros estudios. Vamos a analizar lo que han sido los resultados preliminares de la jornada electoral de este día domingo. Doctora, quisiera empezar este diálogo hablando o conociendo de usted una lectura general sobre lo que ha sido el desarrollo del proceso y, por supuesto, los primeros resultados. Buenos días. Buenos días. Me parece que lo que estamos viviendo ahora hay que contextualizarla muy bien para poder entender qué es lo que nos está pasando. Como un primer punto diría que la construcción del Estado Nacional ha sido un proceso tortuoso, difícil, angustioso, al borde de unas crisis que han puesto en disolución al país. Esto desde 1830 hasta la actualidad. Ordenar, regularizar, cohesionar a la sociedad ecuatoriana es una tarea de titanes. Es así que muchos de los mandatarios que hicieron eso, al menos dos fueron asesinados, como es García Moreno y Eloy Alfaro. Los otros mandatarios, en el caso del presidente Ayora, se alejó totalmente de la política después de haber hecho un papel súper importante en esta reestructuración, cohesión de la sociedad nacional. Luego tenemos a Rodríguez Lara, que bueno, fue destituido por las mismas Fuerzas Armadas, y en este caso el presidente Correa, en donde estuvo al borde de un magnicidio. Entonces creo que hay que poner el telón de fondo este primer componente. Luego, ¿Cómo se articula una sociedad o un Estado nacional? Tres son los bloqueos y las estructuras culturales preexistentes que han acompañado a lo largo de toda esta constitución de ser ecuatorianos. Uno, que hasta en la actualidad conviven estructuras de la época incaica. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿A qué se refiere? Yo voy a poner un ejemplo concreto, el caso de los taromenanes, son los indígenas, ¿no? Los indígenas están, o sea, presentes en esa estructura de ese Estado, formaron un Estado que se ha convertido en un Estado paraestatal hasta la actualidad. ¿Ya? Entonces es bien paradójico que nosotros tenemos una zona con población indígena aislada cuando hay toda una dinámica de desarrollo en las mismas poblaciones indígenas, que unos se suman y otros no. Igualmente podemos decir en la sierra, y más fuertemente en la sierra sí, y luego en la costa, ¿no? Luego la otra es las zonas de estructuras coloniales, el municipio. Y justamente el debate actual de quién ganó o quién no ganó está en ese espacio local, en el caso de los gobiernos autónomos, como son los municipios y las prefecturas. Pero eso es una herencia colonial, pero que está vigente hasta la actualidad. Y el tercero es la construcción de lo que es lo nacional, que aglutina a toda la identidad de ser ecuatorianos. Ahora, con todos estos elementos y con toda esta configuración que usted nos ha hecho, doctora, si entramos a analizar los resultados del día domingo, lo que se conoce por lo menos hasta aquí, ¿qué encontramos? Bueno, lo que encontramos es que hay una dinámica, o sea, vive y sobrevive una dinámica local propia, con un estilo de actuar autonómico, que tiene sus propias concepciones, sus propios comportamientos de esa identidad local, y que se niegan y se resisten a sumarse a un proyecto de índole nacional, porque eso es atentatorio. Pongo un ejemplo con lo de la alcaldía de Augusto Barrera, ¿no? No es que Augusto Barrera no ha hecho obras, están a la vista. Pero ¿qué construye la subjetividad de los quiteños? Construye dos cosas, por lo cual rechaza. Uno, que Augusto Barrera no es tan digno porque le han dado haciendo la campaña. Y luego, lo segundo es que a los quiteños no tiene que darles mandando nadie, porque tienen que funcionar con su propia lógica, con su propia capacidad, que eso para la visión de un Estado nacional es un sinónimo de anarquía, y por eso regula, pero para los quiteños, o sea, quieren ese comportamiento libre, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo se reconstruye esa identidad nacional, doctora? Porque es importante saber que esta es una estructura que ha persistido en el pasado, pero ¿cómo hacer que esto cambie? Yo creo que se están dando los procesos de cambio. Si nosotros nos acordamos de cómo eran anteriormente antes del periodo del presidente Correa, las
las dinámicas de funcionamiento de lo local, de los municipios y de las prefecturas, cada vez eran aisladas a un contexto de un desarrollo nacional. Entonces, esto durante 5, 6, 7 años se ha estado haciendo paulatinamente, pero no desde lo local, sino desde lo nacional. Es decir, mediante una política nacional de planificación que articula, y esto lo hace el Plan Nacional de Desarrollo. Hay una ley que es la COTAF, que se aprobó en el año 2010. Entonces, es un intento de articular esas dinámicas autonómicas locales dentro de un Plan Nacional de Desarrollo. O sea, se está dando una articulación de esta naturaleza. Estas articulaciones van cambiando paulatinamente el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas locales y de las áreas urbanas y periféricas. Tengo algunas preguntas, doctora, y tratemos de ir un poco más, ser más precisos en las respuestas. El papel que han asumido los diversos actores políticos en las últimas horas, ¿cómo lo analiza usted? A mí me parece que el presidente tiene una claridad, ¿no?, de lo que está sucediendo y ha reconocido los errores. Pero él coloca un elemento muy claro cuando él dice, sí, le puedo dar la mano a Mauricio Rodas, pero qué difícil es dar la mano a alguien que está detrás, ¿no?, de toda de este partido que está surgiendo y que son la oposición y en definitiva que colocaron en riesgo la vida del presidente. ¿Y esto no se ha visto? ¿No se ha visto durante la campaña? ¿Los quiteños tal vez no entendieron esto? A ver, los quiteños, ¿qué es lo que quieren? Quieren paz, quieren armonía, detestan como es este comportamiento del presidente Correa, que es autoritario, impositivo, descalificador. Los últimos casos concretos que creo que fue la gota que derramó el vaso fue lo de Bonil, el comportamiento también de frente a la ley de médicos, etcétera, ¿no? Claro. Y entonces esto es lo que rebasa. Y luego aquí hay otro fantasma que está detrás y eso es bien armado por la oposición. Ecuador es igual a Venezuela, ¿ya? Y eso es un falso concepto porque no es así. Entonces, ¿qué es lo que uno logra visorar en la propuesta de Mauricio Rodas? Que no hay ninguna novedad de propuesta, ya todo está haciéndose. No hay nada nuevo. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que va a hacer de nuevo? Entonces lo que es de nuevo es el manejo del poder y del control de la ciudad en otra línea como es ideológica que ya hemos vivido en años anteriores en todo el Ecuador. Doctora, muchísimas gracias. Yo creo que con lo que hemos hablado y con lo que usted nos ha explicado, hemos podido tener un criterio un poco más amplio acerca de los resultados del día domingo. No tan a priori, sino entendiendo el contexto global, lo que ha sucedido también con nuestro Estado históricamente y, por supuesto, ver cómo nos proyectamos hacia el futuro. Muchísimas gracias. Queda pendiente, creo yo, una segunda conversación para una siguiente oportunidad. Esperemos también poder abordar un poco más en detalle lo que sucedió este día domingo. Muchísimas gracias. La doctora Patricia de la Torre, quien es politóloga, tiene un PhD en Estado y Sociedad aquí en Ecuador TV.